Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. ¿Cómo están todos? Bueno, este va a ser un video muy práctico, una manualidad muy fácil que todas y todos tendrían que tener en vuestros hogares o talleres si así lo fueran. A pedido de muchas amigas y seguidoras del canal, como les gustó mi alfiletero, es que les comparto cómo lo hice yo a partir de una mini capelina que está en mi canal, que lo hice como souvenir, ¿sí? Hoy no vamos a tejer, hoy solo vamos a hacer una manualidad. ¿Por qué no vamos a tejer? Porque ya tenemos hecho este tutorial, que yo en la cajita de descripción del video, abajo de este video, van a ver allí, en la descripción, el enlace de las dos tipos de capelinas que yo hice. Hice de este tipo así, hace un tiempo atrás, muy linda, así, todo con punto bajo. Y hice así caladita con punto fantasía también. Le voy a dejar los dos videos para que lo puedan hacer. Lo hacen en tan pocos minutos con cualquier resto de material. No tienen que comprar nada. Lo otro que van a necesitar va a ser alguna argolla. Puede ser del tamaño que quieran. Esta no sé, no probé cómo queda. Bueno, esta queda bien también. Es solamente a los efectos de apoyar lo que sería el alfiletero, ¿sí? O costurero, como quieran llamarle. Son argollas de acrílico o de madera que son para las cortinas. Pero no compren nada, miren. Siempre en la casa uno renueva y siempre cuando se cambian las cortinas se quedan las argollas por ahí en un cajón. Así que busquen, que van a encontrar. Y solo precisan una, salvo que vayan a vender, salvo que vayan a regalar a una vecina, a la hermana, a la tía, a la abuela, a la mami, a la abuela, no sé, a quien quieran regalarle. Ahí sí van a tener que ir a comprar, pero estas cositas no salen tanto dinero. Hay de madera y los compran del tamaño que ustedes quieran, ¿sí? Teniendo en cuenta de cómo es el ala de nuestra capelina, esto va ahí. Pero también les voy a dar otro dato que me dio una seguidora hace un tiempo, que me dijo que los envases del agua, esos envases tipo bidones del agua mineral con gas y sin gas, que son de 5 litros y de 6 litros, vienen con una manija y con un aro. Cuando uno rompe el precinto que está cerrado al vacío, ese aro se descarta, como el aro que viene en los remedios, se descarta el aro. Ese aro les sirve, ¿sí? Otra cosa que van a precisar es pistola de silicona, ¿sí? Y si no tienen pistola de silicona, con cualquier pegamento de carácter universal, les sirve para pegar. Si no tienen pegamento y no tienen pistola de silicona, lo que hacen es lo siguiente: agarran cualquier género que tengan por allí, cortan una pequeña circunferencia, le hacen todo un hilván por alrededor, un pespunte flojo, ¿sí? Le ponen una motita de guata o de algodón. Si no hay guata en casa, ponen algodón, tiran la piolita, la rematan bien y lo meten aquí adentro y lo sujetan ahí con un par de puntadas con un colorcito a tono de lo que van a tejer la capelina para que no se note nada raro, ¿sí? Yo para esta capelina utilicé también pelotitas de tergopol para poder pinchar bien las agujas aquí dentro, ¿sí? Pero también se puede usar guata o algodón, lo que ustedes quieran. Y les muestro. Antes de mostrarles cómo se hace, yo agarré estos tarritos, se me fueron rompiendo. En 31 años de matrimonio se pueden imaginar todo lo que uno ha comprado para el hogar. Bueno, estos tarritos se ponen así en la cocina. Y es para poner orégano, tomillo, no sé, lo que ustedes quieran allá adentro, dientes de ajo. Y se me fueron rompiendo de la colección y me quedaron estos dos y siempre estuvieron de adornos. Mírame y no me toques. Pues se me ocurrió ponerle de sombrero el alfiletero y aquí adentro ponemos hilos, botones, ganchitos. Gracias a mi amiga Liliana Orgea que me mandó los ganchitos, yo estoy chocha con ello, no me voy a cansar de agradecer. Bueno, esto les sirve para ir guardando esas cositas ahí adentro. Si son tejedoras, tejedores principiantes y recién comienzan, esta es una manera de tener el primer costurero. Así que esto es para todos y para todas, todos juntos con un costurero de esta característica. Y comenzamos. Yo voy a traer mi buito acá, que es solamente a los efectos de apoyarlo.
Coloco mi capelina acá, solamente que es como un recipiente nada más. Agarro la pelotita, lo que hice fue idea de mi esposo de quitar esta rodajita así con un cuchillito, una trincheta, algo filosito. Le cortan esa basecita para que esto no haga así en la mesa, sino que quede firme, es solamente para apoyar. Y colocamos silicona alrededor, así, y lo colocamos ahí. ¿Está? Ahí. Yo ya me quemé, hay que tener cuidado con esto, pero por suerte quema y alivia fácil, vamos a decir. Bueno, ya lo tengo ahí colocado, y lo otro que tengo que hacer es tomar mi argolla y ponemos unas motitas de silicona, así, en 4 puntas estaría bien, y lo apoyamos. Es solamente para apoyar. Le pueden poner un cartoncito si quieren, una cartulina al tono de la capelina. Así. Y ahí. Acá se me despegó la cinta. Yo uso la pistola para todo porque me es muy práctica. Miren, es bien sencillo. Lo único que le falta hacer ahora es la capelina. Y ya tenemos nuestro alfiletero pronto para copiar a la maestra, como ustedes me dicen, que yo no quiero que me digan maestra porque ni ahí. Pero todo lo que sé se los doy con todo amor. Miren qué lindo, qué práctico, qué fácil. Les recomiendo, por ejemplo, si van a vender, compren papel celofán, de colores bien lindos, bien agradables, modernos, y los envuelven allí con un lindo lazo. Y ahí tienen para el regalo del Día del Amigo, el regalo invisible, el Día de las Madres, el Día del Maestro. Y cuando van a la casa de un familiar y saben que ustedes tejen y están remolonas porque han tejido para ustedes y se han cansado tanto, bueno, les llevan una atención de estas y van a quedar muy agradecidos con ustedes. Miren qué bonito que queda, sumamente fácil, lo ponen donde quieran y si tienen un frasquito como en este caso, se lo pegan encima y quedaría bien, bien, bien lindo. No se olviden de suscribirse a mi canal para recibir las nuevas propuestas de cada semana. En estos días estaré subiendo un mantelito. Esto fue algo medio de apuro, así que suscríbanse al canal. Inviten a sus amigos a participar de él y donde sea que se encuentran cada uno de ustedes, no importa en qué lugar del mundo, solamente por verme les bendigo con profundo amor, con mucha paz, con mucho bien, como siempre digo, y no se olviden que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por verme y hasta un próximo encuentro.